de un equipo de pantalla plasma. Bien, cuando tenemos que revisar una pantalla con tecnología plasma, uno de los puntos que tenemos que comprobar es la parte de la fuente de alimentación. La parte de la fuente debe operar para que el equipo funcione. Uno de los puntos que tenemos que saber en la fuente es para qué necesitamos esta tarjeta de alimentación. ¿Cuál es el objetivo de esta tarjeta? ¿Qué va a alimentar? ¿Sí? ¿Qué es lo que va a alimentar esta tarjeta de pantalla de plasma? Por ejemplo, si nosotros viéramos una fuente de alimentación de una pantalla de LCD con lámparas, por ejemplo, si tuviéramos un equipo de LCD con lámparas, y si hablamos de la fuente de alimentación, ¿qué voltajes nos debe dar una fuente de alimentación para una pantalla de LCD con lámparas? ¿Qué voltaje nos debe entregar una fuente en una pantalla de lámparas? ¿Sí? Una fuente de alimentación para una pantalla de LCD con lámparas nos tendría que entregar como primer voltaje un valor de standby. Un voltaje de standby. ¿Qué otro voltaje necesitamos? Un voltaje, dicen, de 12. ¿Para quién? Para la main. Voltaje para main. Vamos a ponerle aquí 12 volts. Un tercer voltaje, ¿para qué sería? Antes de lámparas. Ese es el de lámparas o el de inverter. Antes de ese. Vean, un voltaje para audio que va a ser de 12 hasta 24 volts. ¿Y qué otro voltaje necesitaríamos para una pantalla LCD con lámparas? ¿Sí? Número 4, voltaje para inverter, que típicamente es un voltaje de 24 volts. ¿Sí? Entonces, si nosotros vamos a revisar una pantalla con lámparas, estos voltajes son los que tiene que entregar la fuente de alimentación. Son los voltajes que nos tiene que dar la fuente para poder encender el equipo de lámparas. ¿Qué pasa si vamos a revisar una pantalla de plasma? Esta es una fuente de plasma. ¿Qué voltajes me tiene que dar una fuente de plasma para que el equipo pueda funcionar, a diferencia de un equipo con lámparas? Vamos a anotarlo así. Pónganlo en su cuaderno. Fuente de alimentación de plasma. Vamos a anotarlo. Fuente de alimentación de plasma. Póngale. Esta fuente debe entregar varios voltajes. Esta fuente debe entregar varios voltajes. Varios voltajes para alimentar cada una de las etapas para que el equipo pueda funcionar. Punto y aparte. Por ejemplo, punto y aparte. Por ejemplo, en un equipo de LCD con lámparas, los voltajes
que debe entregar la fuente son, los voltajes que debe entregar la fuente son, y anotamos estos, vean. En un LCD con lámparas, la fuente de alimentación debe entregar un voltaje de standby, un voltaje de 12 volts para la main, un voltaje de audio que va de 12 hasta 24 volts y un voltaje de inverter de 24 volts. Anoten esos voltajes, por favor. Esos son los voltajes que nos tendría que entregar una fuente de un equipo LCD con lámparas. Punto de aparte, ¿vale? En una pantalla de plasma, la fuente de alimentación, en una pantalla de plasma, la fuente de alimentación no entregará el voltaje de 24 volts, no entregará el voltaje de 24 volts porque no se usa inverter. Entonces vean aquí, si esto lo pasamos a plasma, ¿cuál no va a llevar plasma? El de 24 volts. Este de 24 volts no lo va a llevar plasma. ¿Sí? En una pantalla de plasma, ¿se necesitará el voltaje de standby? Ese va a ser para la parte de control. Un voltaje para main de 12 volts y un voltaje de audio de 12 a 24 volts. O sea que estos tres voltajes sí los debe llevar también plasma. Anótenlo, punto seguido. La fuente de plasma entregará el voltaje de standby, la fuente de plasma entregará el voltaje de standby, el voltaje de 12 volts para main, y el voltaje para audio de 12 a 24 volts. Entonces vean aquí, vamos a cambiar ahora esta lista. Ya no es un equipo de lámparas LCD, ahora es una pantalla de
plasma. Televisor de plasma. La fuente de alimentación nos va a entregar, ¿cuántos voltajes vemos aquí? 3. ¿Serán todos los voltajes que entreguemos? ¿Serán todos los voltajes que entreguemos? La fuente de alimentación de plasma debe entregar estos 3 voltajes que vemos aquí. Voltaje de standby, voltaje main y voltaje de audio, pero también tiene que entregar otros. ¿Cuáles son estos otros voltajes? Ven aquí. Vean aquí, la fuente de plasma nos va a tener que entregar otros voltajes. ¿Cuáles van a ser estos voltajes? Van a ser voltajes que están señalados en el panel. El panel de la pantalla de plasma va a tener unos valores y esos valores los tiene que dar la fuente. Vean aquí. Esta es una etiqueta de un panel Samsung y tenemos aquí voltajes necesarios para que trabaje el panel. Vamos a ver el primero, dice aquí, un voltaje de 204 hasta 212 volts. En términos generales lo cerramos con un voltaje de 200. Y también un voltaje de 57 a 59 volts. En términos generales lo cerramos con un voltaje de 60 volts. Y también un voltaje de 15, que está aquí, 15 volts, que vamos a necesitar para que el panel pueda operar, y un voltaje de 5.3. ¿Cuántos voltajes vemos aquí? 4. Esos 4 voltajes son para echar a andar al panel. Entonces anótenlo abajo, ¿vale? La fuente de plasma deberá generar voltajes. La fuente de plasma deberá generar voltajes para polarizar al panel. Deberá generar voltajes para polarizar al panel. Puncido. Estos voltajes no alimentan directamente al panel, pero sí a los circuitos que lo harán funcionar. No alimentan directamente al panel, pero sí a los circuitos que lo harán funcionar. Entonces vean aquí en la lista que tenemos: televisor de plasma, fuente de alimentación debe entregarnos un voltaje de standby. Normalmente este es de 5 volts. Voltaje para la main, 12 volts. Voltaje de audio de 12 a 24. Voltaje para panel. ¿Cuál voltaje para panel? Vamos a anotar aquí 5 y 15 volts. Y voltajes también para panel. ¿Cuáles? 60, 200 volts. Y este de 200 se le va a llamar voltaje sustain. A ver, copien así la lista, por favor. Eso es para plasma. Copien así la lista, por favor.
Entonces se nota ahí la diferencia de una pantalla de plasma, una fuente de plasma que nos tiene que entregar los mismos voltajes que en una pantalla de LCD más los voltajes para el panel. Voltajes de 5 y 15, voltaje de 60 y de 200. Por eso la pantalla de plasma, la fuente de alimentación de un equipo de plasma, lleva una estructura diferente a una pantalla de lámparas. Punte aparte, pónganlo abajo. Para poder probar una fuente de plasma, para poder probar una fuente de plasma, se deben revisar 4 puntos. Se debe revisar 4 puntos. Vamos a numerarlos. Número 1. Número 1, voltajes. Que saldrán por los conectores. Voltajes que saldrán por los conectores. Número 2, órdenes que entrarán a los conectores. Número 3, número de conversores. Número 3, número de conversores que deben activarse. Y número 4, número de relevadores. Número 4, número de relevadores. Bien, entonces para que ustedes puedan activar, pásame la hoja, una fuente de plasma, tenemos que revisar 4 puntos en la tarjeta de plasma. Vamos a ver la fotografía que tenemos ahí en la primera hoja. Entonces, lo primero que vamos a revisar nosotros en la fuente de alimentación son los voltajes que van a salir por los conectores. Si yo veo esta fuente de un equipo plasma, voy a encontrar varios conectores. Ven, aquí tengo, por ejemplo, en la esquina inferior derecha, tengo aquí 2 conectores. ¿Qué voltajes tengo que empezar a encontrar? Voltajes de standby, voltaje para main, voltaje para audio, voltaje para el panel de 5 y 15 y voltaje para el panel de 60 y 200. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Revisar voltajes de conectores. Entonces voy a poner aquí, en estos dos, en este y en este, voltajes que entrega fuente.
Ese sería el primer punto, lo marcamos como número 1. Voltajes que entrega fuente. En estos conectores yo tengo que revisar qué voltajes entrega la fuente. Del lado izquierdo veo otro conector. El conector que está del lado izquierdo es donde entra el voltaje de alterna. Marquen ahí una clavija. Ahí va a entrar nuestro voltaje de corriente de línea. Bien, si vemos arriba a la izquierda, tenemos otro conector. Sigue siendo el punto 1, voltajes que entrega fuente. Voltajes que entrega fuente. Entonces, primero voy a revisar qué voltajes me debe entregar la fuente para checar mi lista con la que tenemos enumerada ahí en el pizarrón. ¿Dónde voy a checar esos voltajes que me entrega la fuente? En los conectores. Ahora, si ustedes notan los conectores, por ejemplo, los conectores que están aquí abajo, estos conectores llevan pines delgados. Son conectores que llevan pines delgados. Y el conector que está aquí arriba lleva terminales gruesas. Sus terminales son de alta corriente, por eso son gruesas. El segundo punto que tengo que revisar son las órdenes que va a recibir la fuente. Las órdenes no van a llegar en los pines gruesos. Las órdenes van a llegar en los pines delgados. Entonces aquí donde están los conectores delgados, que son estos dos, aquí voy a marcar número 2, órdenes que recibe la fuente. Órdenes que recibe la fuente. ¿En dónde? ¿En los pines gruesos o delgados? Sí, en los pines delgados. Ese es el segundo punto que vamos a revisar. Órdenes que recibe la fuente en los pines delgados. Bien, después viene el número ¿de qué? Número 3. Número de conversores. Número de conversores, vean. Ustedes van a ver cuántos transformadores trae la fuente. ¿Cuántos transformadores ven aquí? 4, pero estos dos vienen en paralelo. Estos dos están en paralelo, son uno solo. Entonces tenemos ¿cuántos conversores? 1, 2 y 3. Entonces en este caso le pongo número 3. La fuente tiene 3 conversores. La fuente tiene 3 conversores. El número 3. Entonces, los conversores se llaman, el primero se llama flyback, el segundo se llama boost y el tercero se llama forward, half bridge. Ahí están los 3 conversores, flyback, boost y forward half bridge. ¿Cuántos conversores son? Vean, el flyback es el que se va a encontrar cerca de los conectores delgados. Vean.
Aquí están dos conectores delgados, aquí va a haber órdenes. Este conversor que está aquí se llama flyback, márquenlo ahí arriba, flyback. Este conversor va a ser flyback. Bien, ahora vamos a tener un conversor cerca de los filtros grandes, los de B+, ¿sí lo ven aquí? Y aquí está el puente de diodos. Entonces el conversor que está cerca de los filtros y el puente de diodos que está aquí, ese es el conversor BOST. Marquen aquí, este va a ser el BOST. Entonces, esta fuente tiene 3 conversores, ya encontramos al flyback. ¿Cómo ubicamos al flyback? ¿Cerca de quién va a estar? De los conectores delgados, que son los conectores que van para la main. Vamos a encontrar al conversor BOST, que en muchos casos va a traer doble transformador y va a estar cerca de los capacitores de B+. Y el tercer conversor es el conversor forward, que va a ser este. Normalmente lo vamos a identificar de una forma fácil porque lleva doble MOSFET. Ven, aquí está Q1 y este va a ser Q2. Marquen ahí estos dos MOSFETs, Q1 y Q2. Entonces forward siempre lleva dos MOSFETs. Y también lleva un capacitor de poliéster, que es este. Un capacitor de gran tamaño. ¿Sí lo ven ahí el capacitor? Le ponemos ahí capacitor de poliéster. Entonces, estos componentes forman a forward. ¿Forward qué? Doble. Forward doble. Este conversor es forward doble. ¿Cuántos conversores tenemos? Tenemos 3 conversores, flyback, BOST y forward. Flyback, BOST y forward, 3 conversores. Tenemos 3 conversores. Y la pregunta sería, ¿qué voltaje nos va a dar cada conversor? ¿Qué voltaje nos va a dar cada conversor? Vean ustedes aquí. En el televisor de plasma, la fuente nos debe dar un voltaje de standby. ¿Cuántos conversores vemos en la fuente? 3. El voltaje de standby, ¿quién lo va a proveer? El conversor flyback. Marquen ahí su lista. Ese voltaje de standby lo va a dar flyback. Necesitamos un voltaje también para ¿quién? Para main, ¿de cuánto? Voltaje para main 12 volts. Este también lo va a dar flyback. Márquenlo aquí mismo, flyback. Ese voltaje de 12 lo tiene que entregar flyback. ¿Qué otro voltaje necesitamos? El tercer voltaje dice aquí, ¿voltaje de qué? De audio. Este voltaje de audio, que puede ser de 12 hasta 24 volts, también lo entrega flyback.
Marquen ahí, el tercer voltaje también lo va a entregar flyback. También lo va a generar flyback. ¿Cuál voltaje sigue? El de 5 y el de 15. Vamos a marcar este de 5. El de 5 lo va a entregar flyback. El de 5 lo va a entregar flyback. ¿Y cuál es el otro? El de 15. Este lo puede entregar flyback. O lo puede entregar una tarjeta de plasma que se llama Jesus. Lo voy a marcar aquí abajo, Jesus. En la Jesus hay otra fuente que puede generar este voltaje de 15. O sea que no siempre puede venir de la fuente, sino puede venir de la tarjeta Jesus. Entonces, el cuarto voltaje, que es el de 5, lo entrega flyback. El de 15 lo puede entregar flyback o lo puede entregar la tarjeta Jesus. Y el quinto voltaje que tenemos aquí marcado, dice aquí voltajes para el panel, ¿de cuánto? 60 y 200. El de lo va a entregar forward. Y el de 200 también lo va a entregar forward. Márquenlo ahí, el de 60 lo entrega forward y el de 200 lo entrega forward. ¿Sí? Entonces, nos interesa que la fuente opere, nos interesa que la fuente de plasma opere para que nos pueda entregar todos los voltajes que necesitamos para que el equipo encienda, para que el equipo opere. Tenemos aquí la lista de voltajes que necesitamos. Voltajes de standby, voltaje para main, voltaje para audio, voltaje para panel 5 y 15, voltaje para panel 60 y 200. ¿Qué estamos encontrando en esta lista? ¿Qué estamos encontrando en esta lista? Y sobre todo analizando la fuente. La fuente típica de plasma va a llevar los tres conversores: conversor flyback, conversor boost y conversor forward. Esta es una fuente típica de plasma, así es como van a venir, tres conversores: flyback, boost y forward. Si yo veo la lista de voltajes que necesito para que el equipo plasma funcione, ¿qué me doy cuenta? Que la mayoría de voltajes son entregados por ¿cuál conversor? Por flyback, vean. La mayoría, prácticamente 4 de los 5 voltajes, ¿quién nos entrega? Flyback. Y de los voltajes del panel, sobre todo los voltajes altos, el de 60 y el de 200, ¿quién entrega estos voltajes? Forward. Y al ver esta lista, nos damos cuenta que aquí no aparece un conversor. ¿Cuál conversor no aparece? ¿Sí lo ven ahí? No aparece el conversor boost. Entonces nos preguntamos aquí, dices, entonces, ¿para qué pusieron a boost aquí? Y todavía hasta lo ponen doble transformador. ¿Para qué ponen a boost aquí? Si yo al revisar la lista de voltajes que me va a entregar la fuente, no aparece aquí, ¿verdad? Aparece flyback, aparece forward, pero ¿quién no está aquí? Boost no aparece ahí, ¿sí? Entonces vamos a anotarlo en su cuaderno, póngale. Vale. Los 5 voltajes que debe entregar la fuente de plasma, los 5 voltajes que debe entregar la fuente de plasma
sí, la fuente de plasma, están generados prácticamente por dos conversores. Que son flyback y forward. Están generados prácticamente por dos conversores, que son ¿qué? Flyback, que son flyback y forward. Coma, el conversor voz no aparece. El conversor voz no aparece. En primer plano. No aparece en primer plano. Bien. Nuevamente, vean la fuente, la fotografía aquí de la fuente. Yo tengo que revisar la fuente en los puntos que estamos marcando. Si yo quiero revisar esta fuente, tengo que revisar 4 puntos. El primer punto dice aquí, revisa los conectores, qué voltajes te tiene que entregar. ¿Para qué voy a revisar estos conectores? Para ver la lista de los valores que me tiene que entregar. ¿Sí se ve? Esos son los conectores que tengo que revisar. Número 1. El punto 2, ¿qué dice? En los mismos conectores, ¿qué vas a buscar? Las órdenes que debe recibir la fuente. ¿Cuántas órdenes debe recibir esta fuente? Ese es el número 2. Ver cuántas órdenes. El punto número 3 dice, también revisa cuántos conversores tienes. Y normalmente vamos a tener ¿cuántos? 3. Un conversor flyback, un conversor voz y un conversor forward. ¿Sí? Vemos que de los 3 conversores, el conversor flyback es muy importante. ¿Por qué? Porque de aquí van a salir la mayoría de los voltajes. También vemos que es muy importante el forward. El conversor forward es importante porque nos va a dar el voltaje, los voltajes para panel, que son el de 60 y el de 200. ¿Sí? Pero no vemos en dónde se usa voz. Dices, bueno, voz está aquí, pero ahí en la lista de voltajes que me va a entregar la fuente no lo veo. No lo veo, ¿sí? En dónde va a funcionar. ¿Sí? Bueno, voz, podemos decir que voz va a ser el más importante. Aunque no aparezca aquí, voz va a ser el más importante. ¿Por qué? Porque voz es el que va a dar la potencia. Voz es el que le va a dar la fuerza a toda la fuente. La fuente, en muchos casos, ustedes van a ver pantallas que no enciendan. Dices, ¿qué crees? Que ya chequé la fuente y sí me da voltajes. Ya le chequé en los conectores delgados y sí me da voltajes de standby, me da voltaje de 12 para la main, es más, hasta sale voltaje de audio. Pero ¿qué crees? Que no enciende. Y el problema puede ser por la parte de voz. Eso quiere decir que voz no está dando la potencia. Si voz no da la potencia, entonces eso se va a reflejar directamente sobre forward. Forward no opera. O puede ser que forward opere y luego se caiga. ¿Por falla de quién? Por falla de voz. Entonces aquí, voz, aunque no entra en un primer plano, voz prácticamente podemos decir soporta toda la fuente. ¿Sí? Voz es de refuerzo y es la fuente, es el conversor que le va a dar potencia a toda la fuente. Vamos a anotarlo abajo, póngalo. El conversor voz es de refuerzo. El conversor voz es de refuerzo. Y de este depende
que los voltajes de la fuente tengan potencia. Y de este depende que los voltajes de la fuente tengan potencia. Punto seguido. Vost se debe comprobar. Vost se debe comprobar midiendo el voltaje de V más. Que suba de 180 volts a casi 400 volts. Entonces aquí es donde están los capacitores. Aquí vamos a medir 180 y 180 debe subir. ¿A cuánto debe subir? A 400 volts, póngalo ahí. 180 debe subir a 400. Entonces, tengo aquí Vost no entra en primer plano, pero si Vost falla, prácticamente no tenemos potencia en la fuente. ¿Se entienden los 3 puntos que estamos revisando hasta ahorita? Número 1, ¿qué voltajes me debe entregar la fuente en los conectores? Número 2, ¿qué órdenes deben de llegar? Y número 3, ¿cuántos conversores están? ¿Y cuál es la función de cada uno? 2 conversores me van a entregar voltajes y uno me va a dar la potencia, que es el Vost. ¿Sí? ¿Qué dice el cuarto punto? De su lista de comprobación de fuente, ¿qué dice el cuarto punto? El número de relevadores. Ahí es donde va a cambiar la fuente y va a haber fuentes que traigan un relay o 2 relays. Por ejemplo, aquí, esta fuente, ¿cuántos relays tiene ahí? Ahí vemos 2 relays, entonces vamos a anotarlo aquí. Número 4, en este caso trae 2 relevadores. 2 relays. El punto número 4 tiene 2 relays. Bien, bien, lo que nosotros tenemos que saber en este caso es cómo va a arrancar esta fuente. Una vez que ya vimos la estructura, en este caso de los 4 puntos, cómo tiene que arrancar esta fuente, ¿sí? Y prácticamente podemos decir que va a arrancar dependiendo del número de relevadores. Si trae un relay o trae 2 relays como esta de la foto, ¿qué hace cada relay? ¿Qué es lo que va a hacer un relay y qué es lo que va a hacer otro relay? Desde el punto de vista que funcione toda la fuente, ¿sí? Para empezar, desde el momento que ustedes conectan la fuente, aquí está la clavija de línea. Si nosotros aplicamos aquí el voltaje alterno, en el momento que conectamos el voltaje alterno, sin necesidad de que se active un relay, el primer conversor que va a operar es flyback. Flyback va a ser el primer conversor que va a operar y no necesita de relevadores. Es más, no necesita de órdenes. Ni una orden necesita, ningún relay. Y flyback va a operar, ¿para qué? Para entregarme este primer
este primer voltaje. El primer voltaje que va a salir va a ser este, el de standby. Todos los demás van a estar apagados, incluso este, el de 12, el de audio, los de panel, aunque los da flyback, vamos a decir que van a estar apagados porque van a ser switcheados, van a salir solamente hasta que llegue una orden. Entonces estos van a estar apagados, los de panel también van a estar apagados. El único que va a estar presente, ¿quién es? Standby. Entonces vean la secuencia. La fuente yo la conecto, ¿quién va a trabajar? Flyback, y me va a dar el voltaje de standby. Todos los demás voltajes van a estar apagados, ¿sí? Ahora vean, si esta fuente está operando, ningún relay se activó todavía, ninguna orden llegó todavía, ¿sí? Ahora viene la activación de los relays. Por ejemplo, en esta fuente, ¿cuántos relays tenemos? Se van a activar los relevadores, pero ¿cuál va a ser su función? ¿Sí? Bueno, si trae dos relevadores, como en este caso, uno de los relevadores va a servir para que el voltaje alterno de aquí pase hacia este puente de diodos, que va a ser la parte de Vost. O sea que Vost en un primer momento no va a tener voltaje, va a estar en cero, porque el relay está abierto. Hasta que uno de los dos relays cierre, en ese momento el voltaje alterno va a pasar a los diodos, va a pasar por las bobinas, va a pasar a los filtros, y en ese momento nos va a dar 180 volts, pero tiene que cerrar uno de los dos relays. Entonces podemos decir que uno de los relays es para darle voltaje alterno, ¿a quién? A Vost. Entonces un relay es alterna para Vost. El otro relay, ¿quién es? Bueno, el otro relay lo tenemos que ver así. El otro relay lo tenemos que ver así, vean. Aquí están los dos relays. Dices, ya sé que va a ser un relay. ¿Un relay qué va a hacer? Pasarle alterna a Vost. Un relay. ¿Para qué sirve el otro relay? Vean, el otro relay va a venir acompañado de un termistor. ¿Sí lo ven ahí? El otro relay va a venir acompañado siempre de un termistor. Entonces, este relay le vamos a llamar que es el relay del termistor. Cuando la pantalla está apagada, el voltaje va a pasar por el termistor. No pasa directo para que no se dañen componentes, sobre todo por la carga de estos filtros. Como son filtros de alto valor de capacidad, se pueden dañar los componentes de Vost por el jale de corriente que tiene en un inicio. Para que la corriente sea menor, se pone una resistencia térmica para que el paso de corriente sea limitado en standby. Pero cuando ya vamos a encender la pantalla, entonces la corriente ya no necesitamos pasarla por una resistencia, sino que tiene que pasar directa. En ese momento entra el relay y puentea al termistor para que entre toda la potencia. Entonces, este relay va a ser relay de termistor, y también lo podemos conocer como relay de potencia. Es el que le va a dar toda la corriente para que vos ahora sí dé toda la potencia. ¿Se entiende la función de cada relay? Entonces vamos a anotarlo abajo en su cuaderno. Póngale. Póngale, punto aparte. Si la tarjeta tiene dos relays, el primero se usará para pasarle el voltaje alterno al circuito Vost. ¿Conseguido? El segundo relay
vendrá acompañado, el segundo relay vendrá acompañado de un termistor. Vendrá acompañado de un termistor, coma, cuando la fuente está en stand-by, el voltaje pasará por el termistor. Y al entrar en potencia, el relay cerrará para que vos tenga toda la corriente. Entonces ven aquí, con esto estamos deduciendo algo, ven. Uno o dos relays que traiga la fuente, ¿sí? En ese caso son dos, pero puede ser que trajera uno nada más, vean. Uno o dos relays que traiga la fuente, estos relays son para quién? Son para vos. Ustedes no pueden decir, encontré un relay que era para flyback, porque ya dijimos que flyback no necesita de relays. Flyback no necesita de relays, funciona desde que la conectas, la fuente. Entonces, uno o los dos relays son para quién? Para vos. Entonces también esto quiere decir que ninguno de los relays, vean, es para quién? Para forward. Forward no lleva relays. O sea que los relays son exclusivamente para ¿cuál conversor? Para vos. ¿Sí? Por eso cuando ustedes tienen el problema de la fuente de que empieza a abrir y cerrar los relays, clic, 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 empiezan a abrir y cerrar los relays, ustedes el trabajo lo tienen que hacer directamente ¿sobre quién? Sobre vos. Hay que estar viendo qué está pasando sobre vos, por qué no se quedan cerrados esos relays. ¿Sí? Entonces forward no lleva relays, pongan esa nota abajo. Nota, el conversor forward no usa relays. Y flyback también, pero sobre todo forward.
Bien, ¿se entiende la secuencia hasta ahí? Entonces vean todo lo que hay que comprender en la estructura de operación de esta fuente de plasma antes de poder hacer la primera medición. Vamos a ver aquí, vean. Tengo esta fuente y vamos a revisarla en esa secuencia de pasos. Anótenlo abajo, póngale. Se revisa la fuente con número de parte. Se revisa la fuente con número de parte. ¿Ven aquí el número de parte? Así está identificada, PB4, PB5. PB4, PB5, de marca Samsung. De marca Samsung. ¿De qué fecha es? Dice ahí. 2011. La versión es 1.4, año 2011. Bien. ¿Cuál sería el primer punto que vamos a revisar? El voltaje de los conectores. Anótalo ahí. Número 1. Se anotan los voltajes de los conectores. Se anotan los voltajes de los conectores. Vean aquí este primer conector. El conector se llama conector 802. Pónganle ahí, conector 802. Puro voltaje. ¿Qué voltajes ven ahí? Nada más uno. ¿Cuál? ¿Dónde dice 3.3? A ver. Ahí está, ¿no? Conector 802. Aquí está el número del conector, ¿ven? ¿Sí lo ven ahí? Conector 802. ¿Cuántos voltajes ven? Nada más uno, ¿ah? Anótenlo ahí. Conector 802, voltaje de 5.3. Ese voltaje de 5.3 es este, ven. Voltaje de 5.3 para panel, pónganle ahí, para panel. Ese no es el de standby. ¿Sí? Entonces ahí, conector 802, está el voltaje de 5.3. ¿Sí? Bien. Ven ustedes aquí. ¿Qué conector es? Anótenlo ahí, conector 801. ¿Qué voltajes ven? El de standby, voltaje de 15. ¿Sí lo ven aquí? Se repite varias veces el de 15. Y otra vez el voltaje de 5.3, entonces anótenlo ahí. Conector 802, voltaje de standby. ¿De cuánto volts es este? Es de 5. Anótenlo, voltaje de standby de 5 es este. Voltaje de standby de 5. Voltajes de 15. ¿Sí lo ven ahí? Voltajes de 15. ¿Y voltajes de cuánto? 5.3. Entonces estaríamos encontrando este de 5. Ya habíamos visto encontrando este de 15. Y en este va a usar también para main y se va a usar para audio. O sea, el de audio ahorita viene como
como 15 y el de main también viene como 15. Es un solo voltaje para todo eso, para main, para audio y para panel, voltaje de 15. ¿Sí lo ven ahí? Acuérdense que este conector, ¿de qué fuente viene? De flyback, del conversor flyback que está aquí cerca. ¿Sí lo vieron ahí entonces? Ahí está. Bien. Acá arriba tenemos otro conector, vean. Conector 804, anótenlo ahí, conector 804. Nada más estamos buscando puros voltajes, conector 804. Y ven ahí que sale un voltaje de 15, ahí se ve en medio, un voltaje de 15, un voltaje VA, el VA es el V address, y un voltaje BS, el BS es el B sustain. O sea que VA, ¿sobre qué nivel va a andar? 60. Y el BS, 200. Ahí está, es el conector 804, 15, 60 y 200. 15, 60 y 200. Entonces, ¿qué notamos ahí? Que efectivamente esa fuente nos tiene que dar todos estos voltajes. ¿Sí se ve? Y eso se va a repetir para todas las fuentes de plasma. ¿Se ve hasta ahí? Bien. Punto número 1, voltajes que entrega la fuente. Punto número 2, ¿qué dice? Órdenes. Anótenlo. Número 2, las órdenes que debe recibir la fuente son. Número 2, las órdenes que debe recibir la fuente son. ¿En dónde buscamos esas órdenes? Otra vez en los conectores, ¿verdad? Pero sobre todo en los conectores delgados, porque son los que vienen de la main. Vean, voy a revisar primero este. Conector 802, a ver si alcanzan a ver ahí órdenes. ¿Cuántas órdenes ven ahí? ¿Sí? Ahí se ven 3 líneas que pueden ser órdenes. BS on, PS on y BS con. Anótenla. Órdenes BS on, PS on y BS con. Conector 802. Conector 802. Control viene BS on, es activación de BS. PS on, activación de power supply. Y BS con viene aquí, control de BS. Ahorita vamos a ver qué significa, o más bien para qué nos van a servir en las activaciones. ¿Cuántas órdenes vemos ahí? 3. Bien. Ahora me voy al conector 801. ¿Cuántas órdenes ven ahí? Una, ¿cuál es? PS on. Anótalo ahí. Conector 801. Conector 801. PS on. Conector 801 PS on. Si ven, se repite esta que en el 802. ¿Sí? Voy a confirmar si son la misma. Si ven dos parecidas o dos que parezcan iguales, confirmen que sea la misma. Vean, voy a medir continuidad de PS on, que sería el primer pin de acá arriba del conector 801, hacia el conector 802, que también dice PS on. Vean, de PS on a PS on. Ahí está, marca continuidad, entonces es la misma orden. ¿Sí?
Entonces siguen siendo 3 líneas. 3 acá y esta se repite, que es la misma. ¿Sí lo ven ahí? Bien. Me voy al último conector, que es el conector 804, y vean si hay alguna orden ahí. ¿Hay alguna orden? No hay órdenes. Están BA, BS y 15 volts y tierras. No hay órdenes. Entonces, ¿cuántas órdenes tiene esta fuente? 3. 3 órdenes. Es el punto 2. Número 3. ¿Qué dice el punto 3? ¿Cuántos? ¿Cuántos qué? Conversores, pongan ahí. La fuente tiene 3 conversores. La fuente tiene ¿qué? 3 conversores. Vean. Vean ahí. Flyback está cerca de los conectores delgados. Voz está cerca de los capacitores de B+, y aquí está el puente de diodos. Vean. Ahí está con disipador. Voz. Y viene aquí forward. Forward que trae 2 MOSFETs y un capacitor de poliéster. Ahí está. ¿Cuántos conversores son? 3. ¿Sí? Y el punto número 4, ¿qué nos pregunta? ¿Cuántos relevadores? ¿Cuántos vemos? 1, anótenlo ahí. Número 4, punto 4. Esta fuente tiene un solo relevador. Esta fuente tiene un solo relevador. ¿Acompañado de quién, vean? Acompañado de 2 termistores. Los verdes son termistores, este negrito es varistor. Pero lo que nos interesa es este, ¿son qué? Termistores. ¿Sí ven el panorama entonces? Entonces, lo que vamos a necesitar aquí es conjuntar todo para echar a andar la fuente, vean. El punto 1 es prácticamente esto. Número 1, los voltajes que va a entregar la fuente. Ahí está. El punto 2, ¿qué es? Órdenes. ¿Cuántas órdenes tengo? PS on, BS on y BS con, control. ¿Sí? 3 órdenes. El punto 3, ¿qué nos dice? Número de conversores. Flyback, boost y forward. Y número 4, ¿qué dice? Un relay. Ahí está. Entonces, ahí viene cómo se va a activar esta fuente, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de esta tarjeta? Entregarme todos esos voltajes que están en el punto 1. ¿Cómo lo va a hacer? Cuando empiecen a llegar las diferentes órdenes. ¿Qué va a pasar cuando empiecen a llegar las diferentes órdenes? Tienen que empezar a activarse los conversores, y para empezar a activar los conversores se necesita del relay. Sobre todo el relay va a ir sobre ¿quién dijimos? Sobre voz. Acuérdense que el relay no va ni sobre fly ni sobre forward. Ahí está la secuencia. ¿Sí lo ven ahí? Bien. Para que yo pueda empezar a probar esta fuente, lo primero que vamos a hacer es conectar y comprobar que está el voltaje de standby. Anótenlo ahí. Prueba de la fuente, pon abajo, prueba de la fuente. Se conecta. Y se mide primero el voltaje de standby.
se conecta y se mide primero el voltaje de standby. ¿Se entiende toda la secuencia? Vean todo lo que hay que analizar antes de empezar a medir. ¿Cuántos voltajes me debe entregar? ¿Cuántas órdenes tengo? ¿Cuántos conversores? ¿Y cuántos relays? Si nosotros tenemos todo este panorama, podemos empezar a hacer las comprobaciones. ¿Sí? Esa es la secuencia que se debe de seguir para poder comprobar la fuente de plasma. ¿Sí? Si ustedes agarran nada más y la conectan y esperan que todo esto funcione como por arte de magia, ahí es donde viene el problema de que no la pueden echar a andar o no saben si la falla es la fuente o si la fuente está bien. Vean, conecto y como no tenemos conectada la main, prácticamente decimos ninguna orden va a entrar aquí ahorita. ¿Sí? El relay no debe de activarse, o sea, no debemos escuchar que el relay cierra. ¿Sí? Y de todo esto, la única fuente que debe estar operando, ¿quién es? Flyback. Entonces, flyback, ¿qué me debe entregar? El voltaje de standby. Conecto, mido en el conector 801 y mido el pin de standby. Aquí dice standby. Y eso es lo que tengo de standby. ¿Hay standby? Anótenlo ahí. 5.3 de standby en el conector 801. 5.3 volts de standby en el conector 801. Ahora, aquí es donde viene el punto importante para nosotros. Al momento que medimos standby, ¿qué es este? Al momento que medimos este voltaje de standby, en ese momento todos los demás van a estar en cero o deben estar en cero. Voy a confirmarlo, vean. En el conector 802 teníamos una salida de 5, vean. ¿Cuánto hay en el conector 802? En la salida de 5. 0. En el conector 801 tenemos salidas de 15, vean cuánto hay en las salidas de 15. 0, ¿sí? También en el conector 801 hay otra salida de 5, vean, ¿cuánto hay en esa salida de 5? 0, ¿sí? El voltaje VA que está en el conector 804, ¿cuánto tiene? 0. ¿Y el voltaje BS? 0. Entonces todos los demás deben estar en 0. Anótenlo ahí abajo. Todos los demás voltajes deben estar en, todas las demás voltajes de salida, todos los demás voltajes de salida deben estar en 0. Bien, pero aquí viene un punto ahora, a ver. Estoy midiendo voltajes de salida, ya encontré standby, todos los demás están en 0, pero aquí viene un punto. ¿Cuánto hay en los capacitores de V+? Anótalo ahí mismo, abajo. Se debe medir el voltaje de los capacitores de V+. ¿Cuánto hay en los capacitores de V+? Vamos a ver. ¿Cuánto hay? 2 volts, anótenlo ahí, 2 volts, tiene 2 volts. ¿Está bien el V+? ¿Sí? Entonces ahí es donde ustedes empiezan a armar esto. Dices, a ver, yo ya conecté la fuente y ya tengo standby. Esto quiere decir que flyback ya está empezando a operar. ¿Sí? Estoy viendo que todos los demás están en ¿qué? 0, 0, 0, 0, 0, 0, incluso los BA y BS están en 0. Entonces aquí es donde viene nuestra lógica. Entonces, para que los demás voltajes se activen, ¿sí? Necesito ¿de quién?
de órdenes. Es más, mido B más. ¿Y B más cuánto tiene ahorita? B más tiene 2 volts. ¿Quién está acá? El relay. ¿Qué necesito aquí? Activar el relay, que cierra el relay. Entonces, para que yo pueda echar a andar esta fuente, voy a usar las órdenes. Tengo que activar al relay. Y la respuesta del relay, ¿sobre quién se va a ir? Vean. Sobre B más, sobre Vost. Y luego las órdenes, ¿sí?, se tienen que ir sobre los demás voltajes, ¿sí? Ahora, entienden aquí flyback está operando. ¿Cuánto voltaje me estará dando flyback? ¿Cuánto voltaje me estará dando flyback? Vean. ¿Cuánto voltaje me estará dando flyback? En este caso, ahí está el voltaje de flyback. ¿Cuánto me está dando? 25, no me está dando 5. Flyback, saliendo exactamente de flyback, vean aquí está su diodito de salida. Flyback saliendo de su diodo y su filtro, no me da 5, me entrega 25, ven. De 25, ¿podría sacar un voltaje de 5? Sí, ¿verdad? Con un regulador. De 25, ¿podría sacar voltajes de 15? Sí, con otros. Entonces, flyback, no esperen que les dé 5 directamente sobre su diodo de salida. Flyback nos tiene que dar estos valores que habíamos visto, ¿ve? ¿Cuál sería el más alto? Por eso nos está dando 25, nos podría dar un valor fácilmente de 24. Pero ahorita la fuente dice que nos va a dar valores de 15 y valores de 5. Entonces, flyback, ¿cuánto me está dando realmente? 25. ¿Y de 25 puede darnos 5? Sí, ya lo está haciendo. ¿De 25 puede darnos 15? Sí, pero ¿qué necesitamos? Órdenes, y sobre todo, ¿cuál orden? La de PS-on. La de PS-on me va a empezar a dar los voltajes para la main, para audio y los voltajes bajitos para panel. ¿Sí se va viendo? Entonces pónganle esa nota, pónganle. Flyback entrega 25 volts en su diodo de salida. Flyback entrega 25 volts en su diodo de salida. Y por medio de reguladores lo bajará a 5 volts. Y a 15 volts. Lo bajará a 5, ¿y a cuánto? Y a 15. Entonces, nuevamente, vean, conecto la fuente. ¿Quién va a trabajar primero? Flyback. ¿Debe cerrarse el relay? No debe cerrarse el relay, no hay main conectada. ¿Sí? Todos los voltajes deben de estar en 0. Todos en 0, ya los medimos, excepto ¿quién? Standby, 5 volts. ¿Hay voltaje de 5? Sí. ¿Cuánto me da flyback? 25. Y por medio de un regulador lo bajan a 5, pero ya están los 5 aquí. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Sí? ¿Cuántos relays tengo? 1. Tengo un relay. ¿Sí? ¿Cuántas órdenes tengo? 3. Ahora voy a empezar a activar órdenes. ¿Con qué voltaje activo las órdenes? ¿Con qué voltaje activo las órdenes? ¿Sí? Tengo 3 órdenes, PS-on, BS-on y BS-con. ¿Con qué voltaje activo órdenes? Vean, el voltaje para activar órdenes va a ser 5 volts o va a ser 0 volts. Depende de cuánto tenga primero cada orden. Si una orden tiene 0, para activarla le voy a poner un 5.
Pero si una orden ya tiene 5, para activarla ya no le voy a poner 5. Le tengo que poner 1. Entonces, ¿qué tengo que hacer primero? Saber en qué nivel está cada orden. Si no, también luego por eso no las pueden activar, porque luego dicen, ¿qué crees que ya le apliqué las órdenes y no funciona esto? No puedo activar los relevadores. ¿Cuánto voltaje le pusiste? Pues 5 volts, los de standby se los puenté. ¿Y cuánto voltaje tiene tu orden? Pues 0. ¿Lo mediste? No, pero tiene 0. Pero sí lo mediste. No lo miden, vean. Hay que medir cuánto valor tiene cada orden, porque no puedes llegar y aplicarle 5 volts a cada orden, porque va a haber órdenes que no se activen con 5, sino que se activan con 0. Entonces anótalo abajo, póngale. Para activar las órdenes, primero se debe medir qué valor tienen en standby. Para activar las órdenes, primero se debe medir qué valor tienen ¿en qué? En standby. Bien, mido la primera orden, PS on. Vean cuánto tiene PS on. Anótenlo, 4.28. PS on tiene 4.28. ¿Cómo activamos esa orden? ¿Con 5 o con 0? Con 0, porque ya tiene 4, que casi serían 5. Ya está en alto. ¿Sí? Ahora mido BS on. ¿Cuánto tiene BS on? 0. BS on tiene 0. Y mido BS con. BS con. ¿Cuánto tiene? 0. ¿Sí? Entonces, anoto aquí cómo están mis órdenes. PS on está en ¿cuánto? 4. 4 volts. BS on está en 0. Y BS con está en 0. Ahora sí. ¿Qué necesito para activar PS on? Un 0. ¿Qué necesito para activar BS on? Un 5. Y BS con también un 5. ¿Sí lo ven ahí? ¿Tengo voltaje para dar órdenes de 5? Sí, ya tengo standby, 5 volts. Entonces puedo empezar a activar esto. ¿Cuál va a ser mi primer requerimiento para poder empezar a activar esta fuente? Que se active esto. ¿Quién es? B más. ¿Por qué? Porque B más está en 2. Prácticamente decimos B más está apagado. Entonces, primero necesito echar a andar a B más. ¿Y B más depende de quién? De Bost. Entonces, Bost, ¿sí?, tiene que funcionar para que el B más se presente. Y para que Bost funcione, ¿cuántos relays tengo? 1. Nada más necesito echar a andar un relay. Ahí está mi secuencia, ya la estoy sacando. Dices, entonces necesito aplicar una orden para que este relay cierre, pase el voltaje alterno a Bost. Bost funcione y me dé B más. Puede ser un B más de 180 o puede ser un B más cercano a los 400 volts. ¿Se ve la secuencia ahí? ¿Está funcionando flyback? Sí. Y ahora tenemos que echar a andar a Bost. Anótenlo ahí, abajo. Pon ahí. El siguiente paso es echar a andar el B más. El siguiente paso es echar a andar al B más. Para esto debe operar Bost. Para esto debe operar Bost.
y para que funcione voz debe cerrar el relay. ¿Cuántas órdenes tengo? 3. Vean, voy a colocar el multímetro. Voy a colocar el multímetro en paralelo a uno de los capacitores de B+. Y vamos a medir cuánto hay de B+. Ahorita ven. ¿Cuánto hay de B+? Prácticamente está en 0, ¿sí? Y voy a empezar a activar órdenes, vean. Voy a activar primero esta, BS con, y después BS on. ¿Cuánto tiene BS con? BS con 0. Entonces voy a tomar, vean, aquí es conveniente que preparen su fuente con cables. De standby estoy tomando el voltaje de 5 volts, ¿sí? Y se lo voy a mandar a BS con. BS con está en este conector. Viéndolo aquí, BS con sería el tercer pin de acá, de arriba hacia abajo, o el cuarto pin de abajo hacia arriba. 1, 2, 3, 4. Está BS con. ¿Cuánto tiene BS con? 0. ¿Cuánto le voy a aplicar? 5. ¿Y qué esperamos que haga? Que cierre el relay y que opere ¿quién? Y que opere voz y que se presente el B+. Lo que necesito es hacer que se presente el B+. ¿Sí? Pongan ahí la prueba. Se aplican 5 volts a BS con. Se aplican 5 volts a BS con y el B+ no se activa. Siguen 2 volts.
Como ya sé qué nivel tiene cada orden, yo puedo ir aplicándole nivel alto, nivel bajo a cada una según necesite para irlas activando. Vean, me voy a la siguiente orden. La siguiente orden es BS on. BS on. Tomo BS on, que sería el primer pin. Ahí se ve. BS on. Y le voy a conectar ¿cuánto? 5 volts. Vean si se activa el B más al aplicarle 5 volts. Conecto. 5 volts. Se activa. Quito los 5 volts. Vuelvo a aplicar. 5 volts. Entra. No, ¿verdad? Entonces anotan abajo. Se aplican 5 volts a BS on. Se aplican 5 volts a BS on. Y el B más sigue en 2 volts. Entonces no hay problemas en ir activando las órdenes si ya sabemos qué nivel tiene cada una y qué necesita. Mandé voltaje para activar BS con, no hubo cambios. Mando voltaje para activar BS on, no hubo cambios. Y ahora voy a mandarle orden a PS on. ¿Qué le mando a PS on? A PS on le vamos a mandar un 0. Entonces el 0 lo voy a tomar de tierra, este pin de aquí es tierra. Lo voy a tomar de tierra y lo voy a mandar a PS on. PS on es el segundo pin de arriba abajo. ¿Sí lo ven ahí? PS on. Y vamos a ver qué pasa con el B más. El multímetro está puesto en los capacitores de B más. Entonces voy a mandarle un 0 a PS on. Vean ustedes ahí. Le mando un 0 a PS on y vean qué pasa. Conecto. ¿Lo escucharon ahí? Se escucha el clic del relay y no solo eso, sube el B más a ¿cuánto? 392. Quito el 0 y se empieza a descargar el B más. Entonces cuando yo mando un 0 a PS on, en ese momento se escucha el clic del relay. El relay cierra. ¿Y quién funciona? Voz. Y aparece un B más de 392 volts. En ese momento me dice, la fuente está entrando en potencia, porque se va hasta 392 volts. Anótenlo entonces. Al aplicar 0 a PS on, el relay cierra. El relay cierra y el B más sube a 392 volts. ¿Qué notamos ahí entonces? Que con esta orden se activa el relay y funciona voz. ¿Sí? Eso es bien importante que ustedes chequen cada vez que ustedes escuchen un clic de relay, o si fueran dos relays y empezaran a hacer clic, su medición inmediata tiene que ser el B más. ¿Qué está pasando con el B más? ¿Sigue en 0 o ya sube a 400? ¿Qué pasa si siguiera en 0? Tengo falla en voz. Dices, se oye el clic, pero voz no opera y aquí sigue en 0. O se oye el clic y voz opera a medias. ¿Por qué? Porque me da 180. Este punto no te debe dar 180 cuando el relay cierra. Cuando el relay cierra, este te tiene que dar cerca de 400. Entonces, eso serían fallas de el conversor voz. ¿Se entiende cómo se activó? ¿Y cómo se van probando las órdenes? Entonces ya tengo que la primera orden para activarla, esta la debo de aplicar un 0. Y el B más subió a 392 volts. Ahí está. Bueno, ahí ya tendríamos que revisar el oscilador, los MOSFETs que trae aquí el conversor. Prácticamente es una falla ya de conversor. Normalmente el oscilador es el que llega a fallar ahí.
El oscilador es el que no operaría. Bien, ¿tenemos B más? Sí, ahora vean, en el momento que B más ya está, en ese momento la fuente empieza a tener potencia y la fuente me tiene que empezar a mandar el resto de voltajes. Los voltajes que medimos en un principio que estaban en 0, los voltajes de 15, ¿sí? Los otros voltajes de 5, vamos a ver qué pasa con ellos. Vean, quito el multímetro del B+, quito el multímetro del B+, y ahora lo ponemos a la salida de los conectores nuevamente. Activo power on, conecto el multímetro a tierra, activo power on otra vez, le mando un 0, se escucha cómo cierra el relay, y mido los voltajes de salida. Por ejemplo, aquí en este conector deben salir valores de 5, ven. Ahí está. Ese es el voltaje de 5 que no salía, el switcheado. En el conector 801 mido voltajes de 15. ¿Sí? Y mido otro voltaje de 5 que debe salir. Ahí está. ¿Qué notan ahí? Ya están saliendo los voltajes switchados. Entonces notan ahí. Con la orden PS on activada. Con la orden PS on activada. Con la orden PS on activada también salen el resto de voltaje en los conectores. También sale el resto de voltaje en los conectores. Bien, entonces vean, primer conversor ya está funcionando, segundo conversor se acaba de activar en el momento que mando PS on a 0. Se activa el relay y funciona voz. Ya tengo 392 volts y ya tengo los voltajes saliendo de los conectores delgados que van a ir para la main, para audio, para main, para panel, 5 y 15 volts ya están listos. ¿Qué voltaje me falta ahora? Me falta el conversor forward. Observen ahorita que está activado PS on. Nuevamente vuelvo a checar el voltaje de 5. Ven el voltaje de 5 que sale en el conector 802. Ahí está. Y el voltaje de 15 en el conector 801. También ahí está. ¿Sí lo ven ahí? Pero ahora observen acá. En el conector 804 que está acá arriba, checo el voltaje VA. ¿Cuánto me debería entregar VA? Más o menos 60 volts. Checo VA. Ven ustedes acá. VA tiene 0. Y mido BS. BS está acá. Y BS también tiene 0. Entonces no están activados VA y BS. Los voltajes VA y BS dependen de forward. Quiere decir que forward todavía no está funcionando. Entonces forward va a depender de esta. ¿De quién? O de esta. BS con. ¿Sí? Hay que volver a aplicarle voltaje a estas. Ahora, puede pasar esto. En muchas fuentes van a encontrar que hay más órdenes de las que se necesitan. Y ahí es donde muchas veces se confunde porque dices, bueno, ¿cuál orden le aplico? Pues aplíquele a todas. Pero ve viendo qué respuesta te va dando. Ahorita empezamos por BS con. ¿Y qué pasó con BS con? No se movió B más. Me voy a BS on. ¿Qué pasó con BS on? No se movió el B más.
hasta que llegué a PS on. Al momento de aplicarle 0 a PS on, me da el B+. Cierra el relay y aparece el B+. Entonces dices, PS on es la que me activa a BOST. Cierra el relay y además me da los voltajes de salida. Todo eso hizo PS on. ¿Qué me hace falta ahora? ¿Qué me hace falta ahora? Los voltajes BA y BS. ¿Y estos dependen de quién? Forward, pero tengo dos órdenes BS. Una que dice con y otra que dice on. ¿Las dos serán necesarias o nada más una? Vamos a verlo. Anótalo abajo, póngale. Para activar a forward, la fuente presenta, para activar a forward, la fuente presenta dos órdenes, BS on y BS con. ¿Puncido? En muchas fuentes, punto seguido, en muchas fuentes pueden venir marcadas órdenes de más, pueden venir marcadas órdenes de más que no se requieren para activar todos los voltajes. Vean aquí, esta línea es PS on y PS on ya lo tengo conectado a tierra. Ahí está el puente de PS on a tierra para que PS on me active a voz. Aquí ya es un puente, ya está tierra. Tengo aquí BS on. ¿Con qué voltaje activaría BS on? Con 5. Y aquí en el conector tengo BS con. ¿Con cuánto voltaje también activaría BS con? Con 5. Bien. Tengo aquí un cable de 5. Este cable de 5 viene de standby. Y con este voy a activar primero BS con otra vez. Y el multímetro lo tengo conectado ahora a la salida de BS. O sea, del voltaje que me debe dar. 200 volts y ese depende de forward. Aquí estoy en BS. ¿Cuánto tiene ahorita? 0. Conecto. Se activa el relay porque ya está conectado PS on a tierra. Y voy a mandarle 5 volts a BS con. Le voy a mandar 5 volts a BS con. Vean. BS con, que sería control de BS. Sería el tercer pin de arriba abajo. Le aplico 5 volts. Y vean si sale BS. ¿Sale BS? No sale. Otra vez le vuelvo a aplicar 5 volts a BS con. ¿Sale? No sale. ¿Sí? Entonces BS con no está accionando ahorita a forward. Voy a ponerle 5 volts a BS on. BS on. Vean, le aplico 5 volts a BS on. Ahí está. ¿Sí lo ven ahí? ¿Cuánto? 205 volts. Entonces dices, con BS on se activa forward. Vean, lo quito y se va descargando. Otra vez, le aplico 5 volts a BS on. Ahí está, 205 volts. Entonces anótalo ahí. Con 5 volts en BS on se activa el voltaje de 200 volts BS. Con 5 volts en BS on se activa el voltaje de 200 volts BS. BS. 200 volts BS. Entonces, esta orden es la que activa y esta ahorita no se usa. No hizo ningún efecto.
BS con ahorita no se usa. Con estas dos activo toda la fuente. Entonces voy a dejar puesto 5 volts a BS on, vean. Dejo 5 volts sobre BS on, que sería esta. 5 volts en BS on. Y vean que BS on se queda activa. ¿Cuánto me está dando? 205, ¿sí? Cambio el multímetro. Estoy en la salida de BS y lo cambio a BA. Ahí está en BA, anótenlo ahí, voltaje BA, 56 volts. Voltaje BA, 56 volts. Entonces lo que necesitamos es activar de esta forma la secuencia de la fuente. ¿Se entendió cómo se activa? Y ahora sí ya tengo todos los voltajes. Pónganla ahí abajo, punto y aparte. Si al aplicar las órdenes, la fuente me da todos los voltajes, si al aplicar las órdenes, la fuente me da todos los voltajes, indica que su operación es correcta. Indica que su operación es correcta. Y para comprobar que tiene potencia, se coloca una carga falsa en la línea de 200 volts. Para esto se usan dos focos de 40 o 60 watts en serie. En la línea de 200 volts. Para esto se colocan dos focos de 40 o 60 watts en serie. De 40 o 60 watts. De preferencia iguales. Dos de 40 o los dos de 60. Sí, en serie. Vean, vamos a poner esta carga, que son dos focos en serie, están conectados aquí en serie, ¿sí? Los dos focos, un extremo lo voy a mandar a tierra fría, a tierra chasis de la fuente, que va a ser la tierra de salida, y el positivo lo voy a colocar sobre BS. El positivo lo vamos a poner sobre BS. ¿Cuánto voltaje nos va a dar BS? 200 volts, entonces vamos a comprobar que la fuente soporte estos 200, la carga de los focos, y que mantenga los 200 volts. Conecto el multímetro en la salida de 200 volts. Conecto la fuente y activo BS on con 5 volts. Vean, activo. Estoy activando BS on con 5 volts. Y la fuente me entrega ¿cuánto? 205 volts, y en ese momento vemos que aguanta carga. En este caso está soportando dos focos de 60 watts en serie, están en serie, uno está en serie con el otro. ¿Sí lo ven ahí? Desactivo BS, se apagan los focos, y ahora pongo los focos sobre la línea de 60. ¿Sí?
Activo nuevamente BS. Y ven ahí cómo encienden menos los focos, porque apenas son 60 volts, o en este caso 53 volts. Ahí está aguantando la carga de 60 volts. ¿Sí lo ven ahí? Entonces primero sobre una, la de 200, y luego sobre la de 60. Y de esta forma comprobamos que la fuente tiene potencia y está operando adecuadamente. ¿Sí? Entonces, lo anotamos aquí, sobre este conector. Este conector que está aquí arriba, ese es BS. Entonces, del voltaje BS salen dos focos en serie, de 40 o de 60 watts los dos. 40 y 40 watts. En la línea de ¿cuánto? De 200 volts, ahí está, a tierra. Esa va a ser la prueba definitiva para asegurar que la fuente está bien. Con estos puntos, que son 4, para revisar cualquier fuente de plasma, se tiene que hacer toda la secuencia. Va a ser muy difícil que ustedes prueben una fuente de plasma si no aplican una secuencia. Si nada más la conectan y le aprietan power y quieren que la fuente funcione, va a estar muy complicado porque no llevan una secuencia de comprobación. Ahí, préstame tu fuente, compañero. ¿Qué hace tu equipo? Funciona todo, nada más que tiene unos desgarres en la imagen. Dice que funciona todo, nada más que tiene unos desgarres en la imagen. Entonces no es falla de fuente. Pero ven ustedes aquí, esta fuente pudiera parecer diferente porque vemos más transformadores, pero la secuencia va a ser igual. Si ustedes conectan la entrada de línea alterna, aquí está, ¿sí? La entrada de línea alterna tiene que hacer trabajar primero a flyback. Aquí está el transformador flyback, ven. Y flyback tiene que entregarme voltajes en los conectores delgaditos, en los de standby. Aquí está, ¿sí? Pero aquí, como flyback es muy pequeño, vean aquí, flyback es muy pequeño, ¿sí? Dice flyback, por el tamaño tan pequeñito que es, dice yo nada más te voy a dar el voltaje de standby. Y trajo a un familiar más grande, vean aquí, es otro flyback, este lleva a dar los voltajes de 15 y de 5. O sea que entre estos dos van a dar voltajes de standby, voltajes de 5 y 15. ¿Para quién? Para la main, para audio y para panel. Y después, ¿quién viene? Acá atrás está voz. Dices, mira, este es voz, aquí están sus filtros, y esto me debe de dar un B más de 400 volts. Y luego tiene, ¿qué? Dos conversores aquí, ¿sí? Así como se ve, la estructura va a ser un conversor para BA y un conversor para BS, más bien este sería BA y este sería BS. O sea, un conversor me va a dar 60 y el otro me va a dar 200. Ahí está. Fuentes de flyback, conversor, voz, fuente BS y fuente BA. ¿Cuántos relevadores? ¿Cuántos relevadores? Uno, este es capacitor, un solo relay. Un solo relay. ¿Sí lo ven ahí? ¿Cuántas órdenes? A ver, déjame checar las órdenes. Vean, con visión de órdenes. Orden, 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 ni una. Visión de órdenes, ni uno. Visión de órdenes, 1, 2, 3. 3 órdenes. Aquí está el voltaje de standby, es el voltaje que primero debe aparecer. Luego dice aquí 5 volts monitor. Ese es un sistema de monitoreo como protección. Y aquí vienen 3 órdenes. ¿Qué dice aquí? AC on, relay on y BS on. ¿Quién es BS? La orden que va a activar a los voltajes para el panel. ¿Sí? ¿Y qué tenemos antes? Una orden AC on y relay
on. Estas dos, una de las dos, ¿a quién va a activar? Al relay. Una de las dos va a activar al relay. ¿Y la segunda, quién va a activar? No, no, porque el relay es para activar al bus. Cierra el relay, le da voltaje al bus y bus arranca. 400 volts. ¿Para quién es la otra orden? Dice AC on y relay on. Esta de relay on va a ser esta, ¿no? Y activando esta, activa bus. ¿Pero qué dijimos aquí? Hay dos flyback. Esta flyback no va a estar trabajando siempre. La que va a estar trabajando es esta. Siempre. Esta me va a dar 5 volts. Y esta va a entrar hasta que llegue una orden. Va a ser la orden AC on. Ahí está. ¿Sí lo ven ahí? Pero vean la estructura. Primero la analizo y luego ya empiezo a hacer mis pruebas, a medir y a empezar a aplicar órdenes. No tengan miedo de aplicar órdenes siempre y cuando no apliquen más de 5 volts o 0. Pero ya saben que midiendo cada línea sabemos si hay 0 o si hay 5. Esa es la forma de activarme. Entonces, ¿cuántos conversores trae? 1, 2, 3, 4, 5. Y van a decir, es que esa no la vimos en el tema de 2 horas. ¿Cómo no? Sí la vimos. ¿Quién es este? Bus. Forward. Forward para BS, forward para BA. Flyback. Flyback para standby y flyback para main, audio y pane. Ahí está. Esa es la secuencia que deben de seguir. ¿Se entienden los 4 puntos que van a checar en cualquier fuente plasma? ¿Y cómo deben de aplicar la secuencia? Esa es la forma como deben de trabajar plasma. ¿Alguna duda de esta comprobación?